El Señor les bendiga. Muy bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. El tema para hoy es crianza conforme a la palabra. Hola, el Señor les bendiga. Gracias damos a Dios por esta oportunidad, una nueva oportunidad que el Señor nos da de llegar hasta su hogar. En este su programa, Unidos en el Amor de Cristo. En esta ocasión, damos gracias a Dios por esta bella oportunidad que nos da, ¿verdad? Un jueves más de poder estar en este programa, Unidos en el Amor de Cristo. Y a través de este canal también, que es de gran bendición para nuestra frontera. Este canal que sin duda alguna ha bendecido a muchas almas, ha bendecido a muchas familias. Y en esta ocasión tenemos un programa muy especial también con un tema relevante, con un tema que hemos titulado Crianza conforme a la palabra, crianza de nuestros hijos, que es un tema que creo que hoy más que nunca es importante hablarlo, es importante aprender y ver lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Por esa razón, en esta ocasión hemos invitado a Ivonne Guzmán. Ella es madre de dos hermosos hijos, Max y Matthew, esposa de Gerardo Flores, y damos gracias a Dios por la vida de Ivonne. Personalmente tengo el gusto de conocerla algunos años, es compañera de trabajo, amiga, y queremos en esta hora hablar, ¿verdad?, sobre un tema muy importante, pero además de ser amiga, ¿verdad?, y hermana en Cristo, también es compañera de trabajo. Ella trabaja en la editorial Mundo Hispano o Casa Bautista de Publicaciones. Ella es encargada del mercado internacional y para mí es un gusto tenerla con nosotros, que nos acompañe en este programa Unidos en el Amor de Cristo. ¿Cómo te sientes, Ivonne, esta mañana de acompañarnos en este programa? Hola, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Pues me siento honrada. Muchas gracias porque podemos tratar temas, ¿verdad?, que son de actualidad y de importancia para toda la gente, sobre todo para las mamás que están en la etapa de criar a niños. Y pues muy emocionada de poder compartir hoy, esta mañana, en el programa Unidos en el Amor de Cristo, un poco sobre lo que nos dice Dios de la crianza para nuestra familia. Así es, Ivonne. Y gracias de verdad por atender esta invitación, Ivonne. Este tema, crianza conforme a la palabra, como seguramente usted está viendo en la parte de abajo de su pantalla, es importante, ¿verdad?, remontarnos y ver lo que la palabra de Dios dice. Hay un pasaje muy específico en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4, donde el apóstol Pablo habla a la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, respecto a la crianza y a la manera de llevar relaciones familiares, ¿verdad? Comienza el versículo 1 hablándole a los hijos, la importancia de obedecer a los padres. Pero cuando va el apóstol Pablo al tema de la crianza, fíjese la manera en la que el apóstol Pablo establece que debe de ser la crianza de los hijos. Dice en el versículo 4, y vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué importante, amable oyente, es destacar y entender lo que la palabra de Dios dice. Críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Sin duda alguna, el apóstol Pablo tenía en mente, y el Espíritu Santo quien lo inspiró, tenía en mente que es una labor hermosa la crianza. Es una labor desafiante, pero es una labor en la cual necesitamos la guianza del Señor y que este libro sea nuestra guía para saber cómo hacerlo. En este pasaje el apóstol Pablo se refiere a que la manera en que nuestros hijos deben de ser criados deben de ser en el temor del Señor. Y tal crianza, por lo tanto, debe ser basada en principios y normas de conducta enlistados en la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pablo les dice a los hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, la palabra en el Señor se refiere a que aquel mandato
por el cual debes de obedecer a tu padre debe ser aprobado por el Señor. Quiere decir que esas conductas que como padres, como hijos, debemos establecer entre la familia deben de ser basadas y aprobadas por la palabra de Dios. A eso se refiere, amable oyente, el pasaje donde dice: en el Señor, criados en disciplina y amonestación del Señor. Realmente yo no puedo criar a mis hijos como se me ocurra. Si queremos de verdad hijos que crezcan en los caminos del Señor con el temor a Cristo, con el temor al Señor en sus vidas, debemos basarnos en la palabra para establecer principios de conducta en su palabra. Le quiero preguntar, Ivonne, ¿qué es para ti la crianza conforme a la palabra del Señor? Bueno, es muy buena pregunta y sobre todo más porque hoy en día nos estamos enfocando o estamos escuchando por todos lados sobre la crianza, ¿verdad? Se habla, un tema mucho de actualidad es la crianza respetuosa, pero ¿qué implica eso de la crianza respetuosa? Encontramos tips, oímos herramientas, escuchamos recomendaciones y todo esto es basado en profesionalismo, ¿verdad? Y es válido, pero muchas veces nosotros como padres, en el afán de encontrar la mejor forma, la mejor herramienta de educar a nuestros hijos, vamos descuidando lo que Dios nos ha dado como mandato, que es basarnos en la palabra del Señor. Y esta mañana a mí me gustaría que pudiéramos detenernos un poquito y leer Deuteronomio 6, que es donde al pueblo de Israel se le dan instrucciones muy claras sobre cómo criar a los hijos. Y esa es la clave, hermano, esa es la clave que nosotros tenemos. La palabra del Señor es muy clara y en el versículo 5 del capítulo 6 nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice: estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Y aquí viene lo importante, dice: las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás a tu mano como señal. Esta palabra del Señor nos dice que en todo momento, nosotros como padres, es nuestra responsabilidad tener que estarlas repitiendo a nuestros hijos, enseñarles qué es lo que el Señor nos demanda, qué es lo que el Señor quiere. Es nuestra responsabilidad poder criar hijos fuertes en la fe, firmes en el conocimiento del Señor. Y esto es lo que nosotros como padres a veces descuidamos en el afán diario, ¿verdad? En el afán del corre-corre todas las mañanas, de estar en actividades en una y otra. Perdemos de vista el enfoque que es nosotros criar a nuestros hijos en el temor, como tú lo mencionabas en Efesios, en el temor al Señor. Esto lo podemos ir viendo porque nos dice que se la repetiremos a nuestros hijos. Y en el versículo 2 también nos dice: tú con tu hijo y tu hijo con sus hijos. Y esto va de generación en generación. La Biblia nos dice que de esta forma es como se van a impactar las generaciones. Ahora vemos una sociedad que va declinando rápidamente, pero es porque hasta de las escuelas, ¿verdad? Lo hemos visto, se ha prohibido hablar del Señor y muchas veces en casa, siendo creyentes, no tenemos esos buenos hábitos de estar inculcando a nuestros hijos la palabra del Señor. A veces se nos hace fácil ponerles la televisión y que sea la televisión la que los eduque, o no sabemos siquiera lo que ellos están escuchando. La Biblia también en el Salmo 127:3 nos dice que los hijos son la herencia del Señor. Esto, el Señor nos ha dado una herencia, un tesoro especial y lo ha colocado en nuestra familia, pero a nosotros como padres nos está dando la responsabilidad, pero a su vez aquí en su palabra nos da las herramientas para hacer el trabajo de forma correcta. El objetivo de ser buenos padres, ¿verdad?, va más allá de limitarnos a llevarlo a la iglesia. No es responsabilidad del maestro de escuela dominical. Es muy buen apoyo, ¿verdad?, que tenemos, pero la responsabilidad es nosotros como padres y necesitamos nosotros criar hijos que sean sabios, que conozcan y honren a Dios con sus vidas. Y también en Proverbios 23:24, ¿verdad?, nos dice que nos da el resultado final sobre lo que es la crianza dentro del camino del Señor. Nos dice que mucho se alegrará el Padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Son palabras sabias que el Señor nos da para poner en práctica. Y qué importante, Ivonne, cómo lo mencionas, ¿verdad?, el poner en práctica y como también, ¿verdad?, lo has mencionado, el que sea transmitido de generación a generación, ¿verdad?
seguramente en el caso nuestro, Ivonne, en el caso mío también, ¿verdad? Nuestros padres nos criaron y qué importante es seguir con ese legado de criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Claro. Es por la gracia de Cristo que podemos servir, ¿verdad? En el caso tuyo, Ivonne, sirves en una iglesia local, en una editorial cristiana. En el caso mío también servimos al Señor. Pero fue porque tuvimos padres que seguramente algún día también se les habló este tema de la crianza conforme a la palabra. Y nuestros padres tomaron con seriedad el asunto de la crianza, de manera que por la gracia de Cristo hoy estamos en los caminos del Señor, pero también porque se molestaron en estarnos educando, en estarnos, a lo mejor a pesar de que quizá nosotros no queríamos en nuestra adolescencia, se molestaron por decirnos, vamos a la iglesia, vamos a leer la Biblia, vente, vamos a orar. Todos esos detalles, Ivonne, qué importante es recordarles, ¿verdad?, a nuestra audiencia la importancia de perseverar en ello. A pesar de que hay etapas en que nuestros hijos se muestren con cierta rebeldía, que muestren cierto rechazo, de ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero que me hables, ya no quiero que ores, ya no quiero que me enseñes la Biblia. A pesar de eso, amable oyente, le invitamos a que de manera especial sigamos instruyendo a nuestros hijos. Y los tiempos, Saúl, es diferente, ¿verdad? Quizá pudiéramos mencionar lo que fuimos creados de un modo nosotros y ahora con nuestros hijos es distinto. Sí. Pero la palabra del Señor no caduca y los mismos principios bíblicos podemos implementarlos a nuestros hijos, aunque sean las generaciones diferentes. Hay más tecnología, el ritmo de vida es distinto, las amistades ya no es lo mismo que era antes, pero la palabra del Señor siempre permanece fiel. Entonces, si nosotros lo hemos visto con las generaciones anteriores, ¿verdad? Claro que también nosotros como padres en nuestra actualidad podemos seguir utilizando la palabra del Señor y viendo buenos resultados. Totalmente, y bueno, estás en lo cierto. La palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que totalmente en esta hora queremos mencionar un ejemplo bíblico que siempre es importante remontarnos a ellos, estos ejemplos donde podemos aprender, y le invito, si usted ahí en casa puede encontrar en su Biblia, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, es un ejemplo de un hijo que vivió una crianza conforme a la palabra. En el caso de este hijo fue educado, ¿verdad?, por parte de su abuela y por parte de su madre. Aquí podemos meter un poquito el tema de cuando hay madres solteras, qué importante animarle. Si usted es madre soltera, el Señor está con usted. No está sola en este desafío de criar a sus hijos. No está sola. Veamos el ejemplo bíblico en Timoteo. Dice, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor. Desde el versículo 3 dice, Pablo le dice a Timoteo, doy gracias a Dios, el cual, dice, sirvo desde mis mayores, es decir, desde generaciones anteriores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti, le dice Pablo a Timoteo, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, ojo aquí, amable oyente, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida, quiere decir que ella es una generación, y luego se transmitió ese temor al Señor a la siguiente generación, dice, la cual habitó en tu abuela Loida, pero también en tu madre Eunice, y estoy seguro que ahora en ti también. Esa fe no fingida que se transmitió de la abuela a la madre y de la madre al hijo, a Timoteo. Aquí es un gran ejemplo de crianza conforme a la palabra de Dios, porque luego Timoteo llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso, un gran discípulo de Pablo, pero él tuvo una crianza ejemplar por parte de su abuela y su madre. Y a través de este ejemplo podemos ver que no hay razón para sentirnos desprotegidos. Si usted es padre soltero o madre soltera, no se sienta sola, no se sienta solo. El Señor está con usted en este desafío. Si usted de pronto se siente, híjole, es abrumante esto, la crianza, ¿cómo puedo? Y más cuando llegan a la adolescencia mis hijos, ¿cómo podré hacerlo? ¿Cómo podré enfrentarlo? Remóntese a los ejemplos bíblicos, amable oyente. Vaya a la palabra y ahí hay ejemplos de cómo el Señor ayudó a madres, ayudó a abuelas a criar a sus hijos, de manera que tuvieron una crianza conforme a la palabra.
En esta ocasión quisiéramos también mencionar algunos recursos sobre los cuales nos hemos basado para traer en esta ocasión este tema tan importante. ¿Cuál recurso nos puedes mencionar, Ivonne? Saúl, como tú comentabas, ¿verdad? Que la crianza es un desafío. Ajá. Y realmente, pues lo es, ¿verdad? Porque uno como padre no recibes a un niño junto con un manual para ser papá, ¿verdad? Exacto. Sino que conforme vamos los hijos creciendo, nosotros como padres vamos aprendiendo. Yo recuerdo la primera vez que uno se enfrenta con un bebecito, ¿verdad? Realmente es un reto, Sí. porque todo el mundo te lo cuenta, pero cuando lo tienes, entonces va viendo uno la realidad, que es distinta. Pero gracias al Señor que existen recursos como los que Mundo Hispano tiene al alcance de nosotros como madres, ¿verdad? Y uno de ellos es esta guía para el crecimiento espiritual de sus hijos. Esta es una guía donde se pretende que la persona que lo lee o la intención del autor, que este libro, entre paréntesis, recomendado por Enfoque a la Familia, ¿verdad? Un producto que viene con el sello de ellos, que esto significa que es una garantía completa. La intención de ellos es que nosotros como padres podamos transmitir a nuestros hijos una herencia de fe, una herencia que a nuestros hijos puedan ellos desarrollar una fe personal, que conforme ellos vayan creciendo puedan ir enfrentando este mundo, las circunstancias tan cambiantes a las que se enfrenten día con día, pero con herramientas bíblicas y espirituales. Así es. Este es un libro que también como padres nos confronta a entender la responsabilidad tan grande que tenemos al recibir el título de mamá o de papá, ¿verdad? A veces, como les mencionaba hace ratito, estamos tan envueltos en las situaciones tan cotidianas que se nos pierde nuestro enfoque y a veces no nos damos cuenta que las pequeñas cositas que hacemos en el día a día nos implican un impacto de forma grave al final del transcurso de la vida de nuestros hijos. Nosotros somos los mayores influyentes de nuestros hijos, sea para bien o sea para mal. Es decisión nuestra saber cómo vamos a influir en la vida de nuestros hijos. Por eso es que nosotros le instamos, ¿verdad?, a que se apropie de material que pueda ayudarle, que pueda guiarle a enfrentar estos desafíos, como tú lo mencionabas, de que nosotros entendamos que somos los principales guías espirituales de nuestros hijos. Y no necesitamos ir a un seminario teológico, ¿verdad?, para aprender. La palabra del Señor es sencilla, es eficaz, es muy clara. Y aquí nos dice cómo poder enseñar a los niños a que le amen, a que le sirvan. Pero he aquí la importancia de nosotros como padres ser ejemplo. Necesitamos sencillamente el compromiso de implementar día con día pequeñas acciones que al final de la semana, del mes, del año, de la vida de nuestros hijos, podamos ver que ellos son hombres de bien, hombres íntegros, que amen y sirvan al Señor sobre todas las cosas. Este libro pues nos ayuda a entender que este desafío de padres puede ser divertido, entretenido. Este material que Mundo Hispano les ofrece a ustedes como padres nos da ejemplos claros como ideas, métodos prácticos que podemos implementar tanto a la hora de dormir, a la hora de ir a la escuela, de actividades que podemos hacer sanamente con nuestros hijos. En este libro nosotros podemos encontrar un sinfín de actividades que como padres nos van a facilitar mucho el ir criando a nuestros hijos en disciplina, en amor, pero sobre todo conforme a la palabra del Señor. Qué importante, Ivonne. Gracias por compartirnos esta información. Este tipo de recursos, ¿verdad?, están a la mano. Y quisiera abrir un paréntesis, ¿verdad?, para comentarle a usted, amable oyente, en medio de este tema, de esta conversación, crianza conforme a la palabra, es importante también acudir a Dios en oración. Por eso en su pantalla está apareciendo la línea de oración 915-532-8516. Esta línea de oración es para usted, para que nos llame, y podemos también a través de este programa orar por usted, porque a lo mejor su necesidad es esta, su reto es este. Tengo unos hijos, tengo un bebé, tengo un niño, o a lo mejor un adolescente que ya está comenzando en una etapa donde es difícil y necesita la ayuda de Dios, como padre, como madre, para llevar a cabo esta crianza conforme a la palabra. Y cerrando este paréntesis, ¿verdad?, hay algunos recursos también, ¿verdad?, que también están enriqueciendo nuestra vida, ¿verdad? De manera que en este desafío de criar a nuestros hijos es importante guiarlos por el Señor, por la palabra, pero también utilizar, ¿verdad?, echar mano
de estos recursos, ¿verdad? De los cuales queremos mencionar brevemente, ¿verdad? Buenas noches, Dios, aquí al frente, ¿verdad? Es un libro que como padre, como madre, usted puede usar para leer historias a su niño en la noche, precisamente para presentar, ¿verdad?, ese temor de Dios a sus hijos, para que ellos al momento de ir a la cama, ir a descansar, puedan confiar en el Señor. Este es un detalle que al momento que el niño apaga la luz de su cuarto, esto brilla en la oscuridad, donde dice buenas noches, Dios. Es un excelente libro para que el niño o la niña lea por la noche, una Biblia especial también para que nuestros niños a su edad, quizá de 6 a 9 años, puedan acercarse a la palabra de Dios. Pero por último también hay algo que debemos tener en cuenta en el momento de la crianza de nuestros hijos. Es importante la memorización. La memorización de los versículos bíblicos. En el pasaje, Ivonne, que leías de Deuteronomio, decía, la repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas en el camino. Este recurso es importante recordar y mencionar que es un libro muy dinámico que incluye unas tarjetas tipo memorama que guían en la memorización de los hijos, de manera que los niños de una manera dinámica, de una manera interactiva, pueden colocarlas en la mesa y hacer un juego. Incluso los maestros de escuela dominical lo pueden usar, las maestras o el mismo padre o madre de familia con sus hijos puede hacer uso de este libro, de este recurso. Y en esta hora, ¿verdad? Son algunos, ¿verdad?, de los recursos, ¿verdad? También hay un recurso aquí al frente, es una serie de libros que se llama Veo Veo, bilingüe, que es una serie de historias bíblicas de la palabra de Dios para que nuestros hijos, para que nuestros niños puedan ser guiados, puedan ser instruidos. Y ahora con el desafío de que mi hijo no habla español ya, mi nieto no habla español. Qué importante, Ivonne, ¿verdad? Esta serie de libros, Veo Veo. Y me gustaría comentar que estos son libros que vienen completamente en tapa dura, es para los niños muy pequeños y esto nos da una oportunidad de que los niños puedan tener su primera encuentro con las historias básicas o más comunes de la Biblia, poder irlas aprendiendo de forma muy sencilla. Además, como tú lo mencionabas, ¿verdad? Viene el de busca y encuentra algunas figuritas en este otro color y son completamente bilingües. Son materiales de pasta dura que van a ser útiles para niños desde 1 año, aunque no sepan leer, se van a empezar a familiarizar con las historias y encontrar figuritas, incluso, ¿por qué no?, hasta aprender a leer un poco, ¿verdad? Es una serie que ahorita tenemos 9 libros ya disponibles, que es Daniel, Jonás, David, tenemos los milagros de Jesús, la Pascua, Conociendo a Jesús y Noé. Todos estos materiales son de mucha ayuda para nosotros como padres cuando no sabemos qué hacer, ¿verdad? Cuando se nos acaban las ideas o como le comentaba en esta guía para el crecimiento espiritual de los hijos, aquí nos incluye muchas actividades que podemos hacer y podemos hacer uso de los recursos que Mundo Hispano está poniendo para los padres de familia hoy en día. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias por habernos acompañado a conversar, a tratar este tema tan importante. Y para concluir, quisiera mencionar, ¿verdad?, solamente en estos últimos 3 minutos que tenemos al aire, mencionar un versículo y concluir con este versículo de Josué 4, 6 y 7, cuando el pueblo recién cruzó el río Jordán, se le encomendó por parte del Señor construir un altar. Y este altar de 12 piedras era instituido para precisamente cuando los hijos, pasados los años, preguntaran ¿qué es lo que representan estas piedras? Y dice, colocarás, dice, una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan esas piedras? Le respondieres que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Con este versículo lo queremos dejar en esta hora, ese recordatorio. Qué importante dejar huella a través de una crianza reverente, a través de una crianza conforme a la palabra, para que nuestros hijos
generación tras generación, prosigan en el camino del Señor. Dice su palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ellos. Para concluir, quisiera tomar un tiempo, ¿verdad? Unos minutos para orar por estas peticiones. Ahí en su lugar, cierre sus ojos y acompáñeme a orar por estas necesidades. Padre, gracias, Señor, por este tema. Gracias por tu palabra, porque podemos hacer uso de tu palabra para este importante desafío de criar a nuestros hijos conforme a estos mandamientos que están en tu palabra. Criarlos en disciplina y amonestación, dice tu palabra, Señor. Pero así como tenemos este desafío entre nosotros, también hay iglesia, también hay hijos tuyos que tienen necesidades, como Paula, Padre. Gerardo pide por sanidad de sus intestinos, Padre. La familia González pide oración también. Te rogamos por Irving, que está pidiendo por sanidad de sus ojos y sus papeles de residencia, Señor. Elizabeth también, Padre, por asuntos en su salud, Padre celestial. Marisela pide, Padre, oración por libertad, Padre, de cadenas en cuanto a drogadicción, por su hermana Carmen, Señor, por sanidad, Padre celestial. En esta hora te rogamos también por María Ramírez, por sus hermanas, su hija. Te rogamos, Señor, por estas necesidades, Padre, que nos han compartido, Señor, en esta hora. Por Kathleen Núñez también, fortaleza, porque está recibiendo tratamiento para el corazón y está sola en este momento, Padre. Yo te ruego, Padre, que traigas fortaleza y sanidad a estas vidas, a estas necesidades, Padre. Rogamos esto, Señor, y pedimos de tu guianza a todo televidente en esta mañana que ha escuchado este mensaje en este importante tema, crianza conforme a la palabra. Ayúdanos como padres a ser guiados por tu palabra, en criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. En el nombre de Jesús oramos por estas peticiones. Amén.